Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de un panel de discusión. Queremos hablar y discutir un tema muy controversial actualmente, el cual es los alimentos transgénicos. Existe mucha tensión respecto a los alimentos transgénicos si son beneficiosos para los seres humanos o no, por lo cual se hablarán de argumentos a favor y otros en contra de estos alimentos. Se abordarán asuntos como factores de la salud, efectos en la agricultura, áreas como el empleo y como la economía. A continuación se presentarán de derecha a izquierda los participantes y su puesto en la sociedad. Bueno, buenos días, yo soy el ingeniero José Gerardo Estrada. Soy ingeniero en nanotecnología y ciencias químicas del Tecnológico de Monterrey. Bueno, buenos días, yo soy Cintia Tobar, soy ingeniera en distribución. Muy buenos días, yo soy Carla Emma Ochoa López y soy ingeniera química administrativa. Buenos días, yo soy Braulio Ramírez, soy ingeniero en nanotecnología y ciencias químicas. Buenos días a todos, soy profesora investigadora en el área del Departamento de Química aquí en el Tecnológico de Monterrey y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, empezaremos con las preguntas. Sofía, ¿nos podría dar un acercamiento más pleno al concepto de la modificación genética enfocada a la producción de alimentos transgénicos? Ok, muchas gracias por iniciar este panel de discusión con esa pregunta porque creo que es muy importante que nosotros consideremos a la biotecnología como un tema cotidiano que es necesario que todos conozcamos. Yo me dedico a la química especialmente, pero últimamente le he dado un lugar bastante importante a la modificación genética debido a la relevancia que esta tiene en la agricultura de nuestra gente mexicana. Como todos sabemos, México depende de la actividad primaria, la agricultura, y las comunidades indígenas diariamente luchan para que los cultivos sean beneficiosos, que sean saludables y que crezcan de la mejor manera. Y gracias a la biotecnología, con apoyo de la nanotecnología, hemos podido implementar el cultivo de plantas o alimentos transgénicos que sean resistentes a diversas enfermedades o plagas. Y me siento muy orgullosa de poder decir que hemos tenido varios avances en cuanto a la resistencia a estas enfermedades. Ahora bien, un alimento se considera transgénico cuando se ha introducido un gen externo al que la planta o la célula vegetal ha tenido desde un principio. Existen diversas técnicas, más adelante vamos a hablar acerca de esto, pero es importante saber que esto no es una moda, no es algo que acaba de surgir el día de ayer, es algo que ha existido con nosotros desde que caminamos en esta tierra. Las plantas se han adaptado de acuerdo a las capacidades climáticas y meteorológicas, y es algo que sucede naturalmente, y que nosotros hemos tenido la ventaja de conocer más al respecto y tomarlo a nuestro favor. Bueno, por otro lado, Cintia, ¿cuál es tu punto de vista respecto a los alimentos transgénicos? Bueno, mi punto de vista es, primero que no voy a negar que, como mi compañera Sofía dijo, los cultivos de alimentos transgénicos han representado una gran ayuda y un gran avance para el campo de la biotecnología y la nanotecnología. Sin embargo, a mi punto de vista, ha habido muchos casos en los que tanto los cultivos como los alimentos han presentado efectos preocupantes en el ámbito del medio ambiente y la biodiversidad. Además de que las múltiples empresas productoras de estos alimentos se han tomado una posición más a lo económico, empresas como Bayer, DuPont y Pioneer, que han destinado más los alimentos a un uso más industrial que el básico de que es la alimentación. Bueno, y José, ¿qué impacto tienen estos alimentos transgénicos en la sociedad? El impacto que se puede ver directamente es la cantidad de comida que podemos producir, como lo había mencionado mi compañera. Muchas veces las plantas no pueden crecer en los climas en los que se encuentran. Por ejemplo, en Canadá normalmente
los vegetales frescos no son frescos, son congelados, son importados de otros países como México, que tienen muy buen clima para crecer estas plantas. Se pierde cierto valor nutricional en ese transporte. También tienen impacto en la parte del valor nutricional. Nosotros podemos modificar las plantas para que presenten ciertos nutrientes que le hacen falta. Por ejemplo, el maíz nixtamalizado. Nixtamalizar significa hervir en una sal básica, si no me equivoco, hidróxido de calcio. En esta sal lo que provoca es que rompe ciertas proteínas que nosotros no podemos metabolizar. Entonces, comer maíz sin nixtamalizar es muy hueco, no podemos conseguir ningún valor nutricional, pero nixtamalizado se obtiene bastante valor nutricional, además de minerales de esa parte. También se encuentra la supervivencia de especies. Por ejemplo, los plátanos, como los conocemos, cambiaron en los años 50, cuando una plaga estuvo a punto de extinguir a la planta. Si recuerdan estos dulces que se compran, estos de 5 o 2 pesos, que tienen un sabor muy dulce, ese era el sabor del plátano antes, pero fue modificado. Ahí se sacrificó un poco el sabor, pero sobrevivió la planta. También se han encontrado maneras de reducir las proteínas que provocan alergias en el cacahuate, por ejemplo, lo cual podría llevar a que en Estados Unidos, que tienen prohibidísimo tener cualquier alimento que tenga cacahuate en las escuelas, puedan volver a tener inclusive esos alimentos, porque el cacahuate es muy bueno. Por otro lado, Carla, ¿qué enfermedades o cómo afecta la salud este tipo de alimentos? Muchas gracias. Me alegra que me hagas esa pregunta porque es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que hablamos de alimentos que van a ingerir nuestras familias, nuestros seres queridos, todas las personas en general. Yo me di a la tarea de investigar qué consecuencias puede haber al uso de los alimentos transgénicos y lo que encontré es que no se sabe. No hay las investigaciones correspondientes o rigurosas que se deben de tener para saber los posibles efectos en la salud. Y esto se debe principalmente a que las leyes todavía no alcanzan la rapidez con la que esto se ha implementado. Yo quisiera también diferir con la opinión de Sofía, en la que dijo que esta tecnología es que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que más bien tú a lo que te referías era de la selectividad genética, porque hay una diferencia entre modificación genética y selectividad, en donde en la selectividad tú seleccionas, a las plantas que tienen los mejores genes y esas son las que vas usando y de esta forma se va mejorando la calidad de las plantas. Pero con la modificación tú mismo estás, como tú bien lo especificaste, introduciendo genes hacia la planta per se. También en mi investigación encontré que en 1999 se produjo ¿cómo decirlo? Como una consecuencia imprevista en la cual a un tipo de maíz se le hizo una modificación para que fuera resistente a las plagas, pero esta resistencia no se tenía en cuenta que pudiera afectar a otro tipo de insectos no plaga, como son las mariposas monarcas, y esto fue lo que sucedió en 1999. Se hizo una investigación y se reprobó extensamente la forma en la que investigaron el uso de esta modificación, porque pues como ya lo he mencionado, les faltan investigaciones y no se toman en cuenta todas las posibles consecuencias que se pueden traer a esto. Así que esa es mi opinión. Yo considero que sí es una tecnología nueva, por así decirlo, y por esta razón no existen todavía
No, Ajá, las normas necesarias o las investigaciones necesarias para saber completamente que no existe riesgo o que su riesgo puede ser mínimo hacia la salud de las personas. Gracias. Para profundizar un poco más, Sofía, ¿nos puede dar qué técnicas se emplean actualmente para generar estos tipos de alimentos? Ok. Como ya mencioné anteriormente, yo no me gradué, yo no estudié biotecnología como tal, sin embargo he trabajado varios años en el área y hemos trabajado con diversas técnicas que implican diversos usos y aplicaciones. La primera puede ser modificación genética por electroporación. En esta técnica nosotros tomamos una célula vegetal, aplicamos una corriente eléctrica fuerte en pequeños lapsos de tiempo y de esta manera se generan poros pequeñitos y ahí podemos ingresar el ADN del gen que queramos modificar. Ahora bien, tenemos una técnica que en lo personal me agrada mucho porque implica el uso de oro y de tungsteno, metales que son muy buenos para nuestra área de nanotecnología. Esta técnica se llama biobombardeo. Nosotros bombardeamos, vaya la redundancia, la célula vegetal con partículas de tungsteno o oro recubiertas de material genético. Este material, al ingresar a la célula vegetal, se esparce completamente y la célula tiene la capacidad de replicar este ADN y obviamente realizar una transcripción con el ADN que ya hemos modificado previamente. Otra técnica muy usada es con la implementación de la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Esta es una de las mejores conocidas por los biotecnólogos porque su organización no es nada compleja, es muy barata y fácil de usar. Nosotros modificamos ¿cómo se llamaban? José Gerardo, ingeniero, los pedacitos de ADN que tienen las bacterias. Ah, ya me acordé, pero, o sea, ya sé a qué te refieres. Se me acaba de ir el nombre. Liposoma, no. No, bueno, continúa. Lisosomas. Bueno, ahorita que venga ese nombre a mi cabeza nuevamente. Nosotros modificamos esos clusters de ADN y la bacteria ingresa a la célula vegetal. La bacteria infecta la célula con ese ADN y obviamente no es ADN dañino, no es una bacteria que sea pues demasiado mala para la salud, pero de esa manera podemos implementar un nuevo material genético en nuestras células. Ya, no me acordé cómo se llamaban esos. Ahorita me acuerdo. Bueno, si bien la manipulación genética cubre esta necesidad de alimentos para la población, Cintia, ¿qué efectos causan este procedimiento? bueno, primeramente un estudio que hizo la CONAVE y la SACPIA, ambas son organizaciones moduladoras de la introducción de organismos transgénicos, mostró que por el creciente aumento de la población hubo una gran demanda de alimento, pero por tanto también mostró que la superficie destinada a lo que son los cultivos transgénicos ya estaba en su máxima capacidad y que realmente no era posible maximizar esta superficie sin dañar al medio ambiente de por medio. Una de las características más importantes de este estudio fue que se mostró que solo un 64% de los cultivos se podía aprovechar al 100%, porque el otro 36% era desperdiciado por distintos factores como malezas, enfermedades, insectos, etc. La solución que esto le dieron para que no se desperdiciara fue inyectar distintas bacterias a los distintos cultivos para que eventualmente los cultivos desarrollaran una mejor resistencia a estos males. Sin embargo, y tomando a fondo más el caso que mi compañera Carla expuso de la mariposa monarca, fue la bacteria B376, que mayormente se le inyectaba en maíz. Causó la muerte de las mariposas monarca porque un estudio de la Cornell University que se publicó en la revista Nature mostró que las mariposas que eran alimentadas por hojas de algodón con polen de la bacteria BT176 se morían.
su tasa de mortalidad era mucho más alta que las que eran alimentadas por hojas de algodón convencionales. Esta bacteria se dejó de comercializar a eso del año 2006. Sin embargo, en solo esos años y en los campos de cultivo de Canadá a México se llegaron a perder más de 970 millones de estas especies. Esto y muchos otros casos más son consecuencias de los efectos que mencioné previamente, que no se tenían en cuenta por los alimentos transgénicos. Más aparte, como bien dije antes, las empresas productoras se están yendo más por el punto económico que más que por alimentar. Un estudio demostró que el maíz alterado más para fines industriales o farmacéuticos daban un 90% más de ganancias económicas que los alimenticios. Entonces muchas empresas están yendo más por lo industrial y están dejando de lado la parte importante que es alimentar a la población. Por otro lado, Braulio, te hago la misma pregunta. ¿Qué efectos causan este tipo de procedimientos en la producción de estos alimentos? Bueno, cabe mencionar que mi compañera Cintia se enfocó a una gama más diversa en cuanto a los sectores. Mencionó el sector de la industria y cómo afecta los alimentos transgénicos a la fauna. Mencionó las mariposas monarca y cómo la tasa de mortalidad incrementaba. Sin embargo, me gustaría pues darle un giro hacia la agricultura, que es un poco más mi especialidad y en lo que yo tengo más experiencia. Cabe mencionar que en la agricultura sucede lo que se le conoce como la rotación de cultivos. La rotación de cultivos, esto funciona de manera que se hace un barrido sobre la tierra superficial. Con tierra superficial me refiero a que no se lleva a cabo una excavación profunda, sino simplemente se recoge la tierra que se usó de manera para el sembradío en lo particular en un lapso de tiempo determinado. Esto se hace ya que pierde la fertilidad o la capacidad de seguir dando minerales para las diferentes plantas, ya sea de frutas, vegetales o leguminosas que esté llevando a cabo. Y como lo mencionó Sofía, aquí se me hizo interesante un poco la comparación. Carla menciona sobre la inyección de bacterias en los sembradíos para desarrollar una capacidad de resistir a las diferentes plagas, mientras que mi compañera Sofía menciona lo que son las modificaciones genéticas a partir de una inyección, no de una bacteria, sino de un gen en lo particular, a través de las partículas de oro y de tungsteno. Creo ahí que es donde está la gran oportunidad para hacer crecer la agricultura, ya que, como se ha comprobado en institutos técnicos como en Lafayette en Francia, se han llevado a cabo estudios en el que los alimentos han sido genéticamente desarrollados para que resistan este tipo de plagas y de igual manera puedan ser más eficientes en cuanto al uso de sus minerales. Una vez que se lleva a cabo esto, quiere decir que las plantas tendrán un menor uso de minerales para crecer, haciendo más eficiente, por así decirlo, su crecimiento o su desarrollo, de manera que la rotación de cultivos disminuye, ya que al tú usar menor cantidad de minerales por tierra, la tierra va a perdurar más. Y cabe mencionar que cuando esto sucede, cuando la tierra se es infértil, el suelo, ahora sí lo que es la parte inferior, que está por debajo del barrido, es lo que empieza a donar los minerales para las raíces de las plantas. Entre más infértil sea la tierra del manto superior, más minerales transfiere el suelo hacia esta. Cuando esto sucede en un largo plazo, el suelo queda completamente infértil, de manera que pues sustenta o apoya la desertificación de terrenos. Por lo tanto, yo creo que los alimentos transgénicos son una manera de frenar la desertificación y la desmineralización de los suelos. Muchas gracias, Braulio, por tu aporte. Carla, ¿existe una ley que controle ese tipo de acciones de producir alimentos en México? Muchas gracias. Como bien lo mencioné anteriormente, estas leyes o normativas son muy escuetas, hay muy poca variedad de leyes. Y hablando específicamente de México, existe la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
modificados, en la cual se establece la información que se debe de presentar junto con la solicitud para un permiso de utilizar este tipo de alimentos, pero en una base experimental, o sea, todavía no para el consumo tanto ganadero como de humanos. Sin embargo, esta ley todavía no está completa, por así decirlo, ya que la parte en donde se dice la estructura o la forma en la que se deben de presentar la información, tanto la información como las investigaciones para poder presentar esta solicitud, no están estructuradas como se debe. Sin embargo, ya se han presentado solicitudes extranjeras para poder hacer este tipo de cultivos experimentales y se han aprobado, a pesar de que existe esta falta de ¿cómo lo puedo explicar? De leyes, por así decirlo, de leyes concretas para que se pueda tener una regularización pertinente referente a este tema. Y sobre esto yo quisiera expresar las mismas palabras que habló el ingeniero Antonio Díaz en su artículo El juicio de los transgénicos, en el cual dice que las bondades de los organismos genéticamente modificados son una cuestión muy controvertida que merece ahondar en la formalidad de sus autorizaciones para su empleo. En esto yo concuerdo con él completamente porque, como lo he dicho en el transcurso de este panel, todavía nos faltan muchas regularizaciones que se deben de cumplir completamente para poder asegurar que no va a haber riesgos importantes tanto en su producción como en su utilidad. Y pues esa es mi Gracias. ¿Vas a concluir? ¿Vamos a concluir? Vamos a continuar con José respecto a qué ventajas tienen esos alimentos transgénicamente modificados respecto a los que son convencionales o respecto a otros no modificados. Muy bien, varias plantas, por ejemplo en África, se han modificado para que puedan tener una mayor absorción del nitrógeno, porque el nitrógeno es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Pero el nitrógeno normalmente se consigue de manera inorgánica, con nitratos, o orgánica con fertilizantes. El problema de estos es que muchas veces en lugares como África es de muy poca disponibilidad o son de alto precio y son muy contaminantes. Otras ventajas son, como había mencionado antes, el valor nutricional. Hicieron un tomate que se llama tomate morado y tiene antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a reducir el riesgo de cáncer debido a su poder antioxidativo, que normalmente es causado en las mitocondrias por otro proceso. También se generó una resistencia al virus de la mancha anular en la papaya, que causó mucho problema en Tailandia, creo que en los 80, si no me equivoco, no recuerdo muy bien la fecha. En Tailandia lo que hicieron fue que tacharon los alimentos transgénicos como malos, los tiraron todos y la papaya pues venía con el virus y no se puede consumir con el virus. Entonces se perdieron muchísimas cosechas. Sin embargo, en Hawái sí tenían permitido utilizar esta papaya que tenía, digamos, el antivirus, o sea, tenía la resistencia en su piel. Lo cual de ahí empezaron a partir de Hawái, volvieron a repartir todo. ¿Qué otras cosas? Ah, sí. Ahí se me fue. Bueno, sería. Bueno, por otro lado, Braulio, ¿qué impacto tienen esos alimentos en el mercado alimenticio? Bueno, como ya hemos descrito aquí, hemos abordado temas más enfocados en giro biológico, en cómo es que estos alimentos afectan nuestra salud y el desarrollo de estos parte de la necesidad de satisfacer el hambre a un nivel global. Y muchas veces no tomamos en cuenta cómo es que esto afecta en un enfoque económico
o en un giro mercantil. En este caso, cabe mencionar que, como ya se ha descrito, lo dijo mi compañera, que no es una moda. Y yo concuerdo mucho con ese manera de pensar, porque más que no una moda o un riesgo, como lo dijo Carla, que no se conocen las normas, siento yo y creo que es una necesidad, ya que nosotros tenemos un incremento en la demanda alimenticia en el día a día, y los alimentos transgénicos lo que facilitan es la producción a partir de la resistencia a diferentes factores que pueden impedir esta misma, de manera que se pueden plantar en las diferentes partes del mundo e incrementando la producción global. Esto aterrizado hacia un enfoque, hacia un ámbito económico, quiere decir que la oferta del producto, al incrementarse, ayuda a que el precio disminuya en un mercado. Si bien no podemos que disminuya para un mercado general, quiero decir, hacia cualquier persona en el mundo, pero sí se vuelve o ayuda a la tendencia en que disminuye los precios y puedan ser más accesibles para quienes pues necesitan los recursos que terminamos siendo todos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, para terminar, ¿tienes una cosa que decir? No, yo nada más quería alentar a la comunidad científica. Creo que todos como universitarios tenemos la obligación de tener un carácter ético frente a ante estos problemas y preocupaciones. Obviamente esto no puede ser lanzado al mercado porque debe pasar por ciertos regímenes, no regímenes, pero sí debe pasar ciertos requisitos y filtros para que se puedan consumir estos alimentos. Eso sí existe y también ha pasado con los medicamentos. Debe haber un periodo de años de investigación, luego protocolos que son pruebas en voluntarios, claro. Primero es en animalitos, in vitro. Después hacemos pruebas in vivo y posteriormente hacemos pruebas son protocolos, así se llaman, y hasta después de un periodo de 15 años aproximadamente podemos lanzar un producto genéticamente modificado al mercado. Ahora, obviamente esto involucra un riesgo impresionante porque no estamos acostumbrados a nuestro organismo como tal, como raza humana no está acostumbrada a algunas cosas, pero es importante que alentemos a la comunidad científica, a los estudiantes de México, que exploren esta área con muchísimo más vigor, porque definitivamente, y estoy 100% segura de que va a ser una ventaja para todo el mundo, no solo de México, sino en general. Con esto termino. Gracias. Muchas gracias. Para concluir, se puede decir que los alimentos transgénicos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero va a ser nuestro futuro, va a ser el futuro de todo el mundo, por lo que se tienen que hacer investigaciones más profundas, leyes y reglamentos para que estos alimentos no vayan a dañar a la sociedad, más bien sean beneficiosos para toda la población. Además, eso trae un beneficio económico, un beneficio a la salud y también un beneficio para todos en general. Damos por concluida la sesión. Si alguien tiene una pregunta del público, ¿no? Bueno, damos por terminada la sesión. Los esperamos más en un panel de discusión más. Gracias. ¡Bravo! ¡Es la mano! Por directo al estrellamiento. No, ¿Cómo se pone?